Hola, mi nombre es Carlos Iván Martínez Barragán, soy residente de primer año del Servicio de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango. El día de hoy vamos a presentar el tema de fisiología de la placenta. Bueno, vamos a empezar primero con generalidades, sobre todo para entender la función principal de la placenta. En términos generales es un órgano muy complejo el cual tiene diversas funciones. Solamente vamos a hacer énfasis en las más importantes y vamos a detallar alguna de ellas. Al ser un tema tan extenso vamos a tratar de resumir de la manera más concisa esta parte. Bueno, dentro de las funciones de la placenta tenemos que una de ellas es el aporte de nutrientes esenciales, principalmente el aporte de oxígeno y el aporte de agua. Además de que también tiene una función para eliminar los desechos fetales y dentro de las otras funciones agregadas tiene una función en cuanto a la producción de proteínas, hormonas esteroideas y de cierto modo está involucrado directamente en mantener la gestación y permitirnos un crecimiento adecuado. Ahora, es muy importante tener en cuenta que la función como tal de la placenta se lleva a cabo a partir de una semana muy específica. Lo que vamos a hacer aquí es dividir la función de esta de acuerdo a trimestres. En el primer trimestre vamos a hablar acerca de la función o de la fisiología que tiene junto con el desarrollo embrionario de manera muy general y vamos a detallar específicamente la función del saco vitelino secundario y de la cavidad exocelómica. Y en el segundo y tercer trimestre vamos a hablar acerca del transporte de los nutrientes, ya con el intercambio como tal de la placenta a nivel coriolentoideo. Entonces van a ser esas dos partes. Empezando acerca del primer trimestre o la parte primordial en cuanto a embriología, vamos a tener dos estructuras muy importantes que nos van a permitir un aporte adecuado en cuanto a nutrientes a través de este órgano para permitir un desarrollo adecuado. Durante el primer trimestre lo que se lleva a cabo principalmente es la organogénesis y debido a esa situación es muy importante tomar en cuenta que debemos de tener un aporte de nutrientes adecuado para permitirnos pues un adecuado desarrollo. Entonces tenemos que el saco vitelino secundario es una de las membranas que se llegan a formar al inicio de la gestación y de cierto modo es la membrana más antigua. Dentro de sus funciones principales tiene la función de hematopoiesis, la síntesis de proteínas y el transporte de nutrientes de la madre al feto. Esta proviene de las células endodérmicas y aparte tiene una función en cuanto a la producción de hormonas, principalmente la alfa-fetoproteína, la alfa-1 antitripsina, albúmina, prealbúmina y transferrina. Y principalmente la función del saco vitelino va a estar limitado a los compartimentos embrionarios. Es muy importante comentar o hacer énfasis en esto porque en este primer trimestre, en el cual tiene una actividad fisiológica notoria, no va a tener como tal una función a nivel materno, al menos no de manera directa. Y entonces esto nos va a dar a entender que a nivel de circulación fetal, pues vamos a tener mayor concentración de nutrientes derivados de la producción de esta estructura comparados con los nutrientes que se obtendrían a nivel materno. Vamos a hablar principalmente ahorita acerca de la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína es una hormona la cual se produce a nivel de hígado fetal. Esto comienza a la semana 6, pero también el saco vitelino secundario tiene la capacidad de tener esta función de hematopoiesis. Entonces la alfa-fetoproteína pues tiene dos orígenes o se forma a partir de dos estructuras. Una sería el hígado fetal y la otra el saco vitelino secundario. Entonces vamos a tener que esta producción de hematopoiesis va a permitirnos que gran parte de la hormona alfa-fetoproteína llegue a circulación materna a través de las vellosidades placentarias, pero que van a ser derivadas de esta estructura. Y la principal función de esta hormona va a ser mantener la función, permitirnos la absorción de nutrientes y aparte el saco vitelino nos va a permitir distribuir diferentes moléculas a través de esta
para permitir la permeabilidad de nutrientes entre la circulación materna y la circulación fetal. Asimismo, también vamos a evaluar que va a haber transferencia de manera directa e indirecta de algunas proteínas, esto a nivel ya de las membranas amnióticas. Ahora, algo muy importante que ya hemos comentado es que va a ser como una barrera que nos va a permitir la transferencia de ciertas moléculas y pues prácticamente lo que vamos a notar en esta parte es que el flujo siempre va a ir de la circulación materna a la circulación fetal, empezando a través del cistiótrofoblasto. Una vez que se llega a esta estructura, va a ir dirigiéndose las moléculas hacia la luz celular y posteriormente van a llegar a la circulación fetal, llegando al intestino y posteriormente siendo desechadas. Y bueno, hasta aquí hemos comentado que durante este primer trimestre esta estructura va a tener una gran actividad. Ahora, dentro de la función como tal de este órgano, vamos a tener en cuenta, y ya lo habíamos comentado, que su función va a ser principal o va a ser la función, el aporte de nutricio principal en el primer trimestre, pero va a tener una absorción histótrofa. ¿O a qué nos referimos? Que prácticamente la difusión de los nutrientes va a ser de manera muy limitada, una vez comparándola con la placenta ya desarrollada. Entonces vamos a tener que el saco vitelino secundario pues va a empezar a degenerar a partir de la semana 10, entre la semana 10 y la semana 12. Esta degeneración pues va a ser como ese cambio en el cual ya el aporte nutricio va a irse modificando de un aporte histótrofo a un aporte hematótrofo. Entonces prácticamente al inicio vamos a depender de la difusión de los nutrientes y posteriormente ya por medio del aporte sanguíneo, y en pues vamos a estar recibiendo esos nutrientes. Y bueno, también tenemos que el saco vitelino secundario junto con la cavidad exocelómica pues van a ser la zona de entrada directa de todos estos nutrientes, y prácticamente algo muy importante es que estas estructuras, sobre todo la cavidad exocelómica, va a fungir como un reservorio nutricio. Esto es porque es un líquido que está periférico al saco vitelino y que va a permitirnos un depósito proteico, y de esa manera vamos a poder tener esa reserva, además de que tiene un recambio muy lento. Entonces pues prácticamente si por algún motivo al inicio de la gestación hubiera una limitante en cuanto a la absorción de nutrientes, pues nos va a permitir mantener el embarazo, al menos en una etapa inicial, y posteriormente, bueno, dependiendo la situación que se perpetúe, pues ya sea permitirnos continuar con la gestación o en todo caso pues una interrupción espontánea de la misma. También funciona como reservorio de otros nutrientes provenientes de la circulación materna o de algunos otros nutrientes que se generan en otras estructuras. Por ejemplo, también funcionaría como depósitos de vitamina B12, de prolactina, de glucodelina o proteína P14, y estas pues son provenientes del adhesivo. Entonces no solamente va a contener nutrientes o proteínas, moléculas que se producen en esa zona, sino también va a funcionar como reservorio de otros nutrientes provenientes de otras estructuras, incluso pues provenientes de la circulación materna. Bueno, algo muy importante que hay que tomar en cuenta en esta parte es que, ya lo comentamos, la difusión de nutrientes suele ser histótrofo. Entonces va a haber una limitación en cuanto a la cantidad de nutrientes que se pueden llegar a absorber. Esto es muy importante, sobre todo porque todas las vías metabólicas que se involucran dentro de la organogénesis, pues prácticamente deben de ser vías metabólicas con bajo consumo de oxígeno. Entonces pues lo que vamos a encontrar es que hay cierta analogía entre lo que se encuentra en la cavidad exocelómica junto con el folículo de Graf. Hay una analogía en la cual dice que el folículo de Graf durante su formación tiene un aporte nutricio por difusión,
pero que este aporte nutricio es muy limitado en cuanto al consumo de oxígeno. Esto es para evitar la producción de radicales libres. Al tener una producción limitada de radicales libres, vamos a tener menor daño celular, y al haber un menor daño celular, pues nos va a permitir pues prácticamente un desarrollo adecuado de la formación de órganos, esto a nivel fetal durante el primer trimestre. Entonces justamente es por esa situación que la absorción nutricia a este nivel tiene que ser muy limitada para poder permitirnos un limitado consumo de oxígeno, y esto en cierto modo nos permita esto que ya comentamos de la embriogenia y organogenia adecuada. Asimismo, también va a haber factores protectores, porque independientemente de que haya un limitado consumo de oxígeno, pues las vías metabólicas lo van a tender a usar como sustrato principal para la formación de energía. Entonces, pues lo que va a suceder es que también va a haber un incremento en las sustancias antioxidantes, principalmente sustancias antioxidantes como la taurina, la transferrina o la vitamina A y la vitamina E, así como elementos esenciales como el selenio. Entonces, de cierto modo, esto nos va a permitir la homeostasis en esta parte de la gestación en el primer trimestre. Ahora, algo muy importante del cual tendremos que hablar o mencionar es acerca de cómo se lleva a cabo el transporte de estos nutrientes a través de la membrana, ya sea por el medio del saco vitelino o del espacio intervellositario. Dentro de la anatomía, que ahorita voy a mencionar de manera muy simplificada, vamos a tener dos vías por el cual podemos obtener estos nutrientes. Entonces, después de la semana 10, que empieza la degeneración del saco vitelino, vamos a tomar en cuenta que ya para esta etapa va a estar formada una estructura muy importante a nivel de placenta, que es el espacio intervellositario. El espacio intervellositario es esta zona entre la placenta en la cual se une ya tanto vasos maternos como vasos fetales, y que en este espacio pues el depósito o circulación de materna. El Servicio de Medicina Preventiva extiende la invitación a todo el personal del HRES a la jornada de refuerzo contra COVID-19, que se llevará a cabo del 15 al 30 de septiembre en el Consultorio de Medicina Preventiva, en un horario de 8:30 a 14 horas, así como no olvides imprimir tu comprobante de vacunación. Gracias. Ok, aprovechando que ya hicimos la pausa, digo, esto se edita y a todos los usuarios y personal se les informa que se llevarán a cabo pruebas al sistema de alarma sísmica, porque también de repente en otra sesión alguien se trabó no así se como requiere que llevar a cabo ningún desalojo. se busca un pequeño espacio, se corta el audio y se reintroduce como va, sin que nos demos cuenta. ¿Quiere agua? ¿Cómo se siente? No, muy bien. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Usted me dice cuando empezamos. La grabación es continua, entonces ya están sincronizadas las señales, entonces en cuanto usted quiera empezar. Okay. Bueno, vamos a ver, ya repito la diapo. Mejor okay, repito la diapo. Sí. Continuando con la parte de fisiología de la placenta, vamos a hablar acerca del transporte placentario y cómo es que se obtienen los nutrientes necesarios en las diferentes etapas de la gestación para que se permita un adecuado desarrollo. Mencionábamos que la principal fuente de nutrientes durante el primer trimestre era el saco vitelino secundario junto con la cavidad exocelómica. Entonces vamos a tener que llegando a la semana 10 a 12 aproximadamente, vamos a tener que nuestra nutrición va a ser histótrofa por medio de difusión, con un aporte limitado en cuanto al consumo de oxígeno, y que posterior a estas semanas va a empezar un desarrollo en cuanto a la absorción de nutrientes, y que esta se va a volver ya una nutrición hematrófica, y esto va a ser debido al espacio intervellositario. Es muy importante mencionar que el espacio intervellositario es una zona en la cual se llega a depositar la sangre proveniente de la circulación materna y de la circulación fetal, y en esta zona se va a llevar a cabo el intercambio, esto por medio de vasos
provenientes de la circulación fetal y vasos provenientes de la circulación materna. Entonces, aquí justamente es donde se va a permitir el paso de estos nutrientes y el principal estructura que va a filtrar o va a seleccionar y regular estos nutrientes va a ser el sincitio trofoblasto. Y ya una vez que se llega a esta etapa, pues prácticamente el intercambio va a ser a través de las microvellosidades situadas en la zona basal. Y esto va a ser también mediado por otras estructuras como el corión frondoso y el endotelio de los capilares fetales. Esto para permitir la filtración y el intercambio de manera adecuada. Ahora, es muy importante, antes de hablar de manera detallada de todos los mecanismos en cuanto a absorción de nutrientes, hablar acerca de los mecanismos por los cuales se va a mediar la absorción de todas estas sustancias a nivel de la placenta. Y principalmente se describen 4. Uno es el flujo masivo o por arrastre del disolvente. Otro es por medio de difusión, que puede ser simple o facilitada, y también mediada por mecanismos de transporte activos. Y la otra y última que se menciona es por medio de mecanismos asociados a endocitosis y exocitosis. De manera muy general, los flujos masivos o de arrastres hablan acerca de un mecanismo de difusión de una zona en la cual se encuentra de mayor gradiente de concentración, va a ir hacia una zona de menor gradiente de concentración. Esto hace referencia principalmente a la ecuación o ley de Fick, en la cual de una zona de mayor va a ir a una zona de menor, sin mayor dificultad. Principalmente esto va a aplicar para la transferencia de agua, la cual puede movilizarse a través de las diferentes estructuras por medio de canales paracelulares o por medio de estructuras situadas en la membrana plasmática. Principalmente una de ellas podrá ser la mediada por aquaporinas, y prácticamente esto nos va a permitir mantener esa homeostasis en cuanto a la distribución del líquido. Prácticamente este mecanismo aplicaría para este tipo de estructuras, y también podría aplicar para el oxígeno o el dióxido de carbono, en las cuales van a ir de una zona de mayor a una de menor concentración. Los otros mecanismos pues son mecanismos relacionados a los mecanismos de difusión. Una característica de este mecanismo es que va a estar mediada por moléculas que van a estar situadas a través de la membrana celular, y que estas pues pueden tener la opción o la ventaja de que van a podernos permitir la migración de estos sustratos de manera unidireccional o bidireccional, y esto pues de acuerdo a concentraciones de gradiente. Es decir, vamos a ver que se va a poder movilizar alguna estructura, pero ya esta estructura pues va a poderse ir distribuyendo de acuerdo a las necesidades de cada estructura localizada a nivel de ya sea a nivel de la organogénesis fetal o a nivel materno. Principalmente los mecanismos de difusión van a estar aplicables a oxígeno y dióxido de carbono. En estos pues habría que hacer la diferencia entre el mecanismo de difusión facilitada, en el cual pues no va a haber ningún consumo de energía, y el mecanismo relacionado al transporte de glucosa, aminoácidos y iones, que sí va a tener una molécula transportadora que va a permitir su paso. Y bueno, la principal función, aplicando esto a la fisiología placentaria, es que nos va a permitir la absorción y el transporte de glucosa, de aminoácidos, de iones, y también pues nos va a ayudar a transportar ciertas hormonas o sustancias como el lactógeno placentario humano. Y las otras mecanismos de transporte pues son los mediados por transportador. Aquí pues prácticamente hacemos referencia a todas aquellas proteínas integradas en la membrana celular que nos van a permitir el paso de una molécula de una zona a otra. La gran característica de este mecanismo de transporte es que va a ser un mecanismo que va a consumir energía. Principalmente todos los mecanismos de transporte que se llegan a localizar
a nivel de placenta pues están mediados por transportadores dependientes de ATP. Y una gran característica de este tipo de transporte es que va a ser un transporte que nos va a permitir el paso rápido de un sustrato de una zona a otra, y también que pueden ir en contra de gradiente de concentración, es decir, que estas pueden movilizar sustancias que van a estar en una zona en la cual hay poca concentración a una zona en la cual se encuentre con mayor concentración, obviamente esto a expensas del consumo de energía. Ejemplos de estos transportadores a nivel placentario, pues el intercambiador de sodio-potasio ATPasa o calcio ATPasa, que serían los más importantes y que en diapositivas posteriores vamos a mencionar. Y los otros mecanismos mediados que se llegan a involucrar dentro del transporte de nutrientes a nivel placentario es el mecanismo de endocitosis y exocitosis. Mencionábamos que uno de ellos puede ser la inmunoglobulina G, la cual es una inmunoglobulina que sí llega a pasar a través de la membrana hematoplacentaria y que se puede llegar a localizar en concentraciones a nivel de circulación fetal. Y otro tipo de sustancias que también pueden utilizar este mecanismo es el transporte de ácidos grasos y el transporte de colesterol. Esto va a ser mediado a través de la absorción en un lado de la membrana y su expulsión en la zona posterior de la célula. Y bueno, esto pues haría referencia justamente a la barrera hematoplacentaria, que sería toda esa línea divisoria, la cual va a tener la función de barrera y que nos va a permitir seleccionar todos esos nutrientes que nos pueden ser útiles y o bien limitar el paso de todos aquellos agentes que puedan generar un daño a nivel fetal. Ahora, principalmente va a impedir el paso de sustancias, específicamente de algunos fármacos o bien de algunas moléculas relacionadas a glucoproteínas u hormonas provenientes de la circulación materna. Algunas otras sí van a pasar, pero prácticamente una característica de la barrera hematoplacentaria va a ser que va a fungir como una zona de filtración. Esto va a poderse llevar a cabo gracias a diferentes moléculas o proteínas, específicamente dos moléculas, la proteína de la resistencia multimedicamentosa y la proteína de la resistencia al cáncer de mama. Estas dos proteínas están localizadas a nivel del trofoblasto en la zona apical y su principal función va a ser metabolizar algunos fármacos. Esto lo van a llevar a cabo mediante la inducción de ciertas enzimas, sobre todo las enzimas que agrupan parte del citocromo P450. Entonces, pues van a de cierto modo identificar el fármaco o la sustancia, y por medio de la inducción y la síntesis de estas enzimas pues se van a poder degradar. Obviamente este tipo de metabolismo no es muy específico, entonces algunas moléculas o algunos fármacos sí van a llegar a pasar la barrera hematoplacentaria y sí pueden llegar a generar un efecto directo a nivel fetal. Sin embargo, pues bueno, va a tratar de ser una barrera muy impermeable a la gran mayoría de las sustancias. Y bueno, es lo que mencionábamos, que prácticamente íbamos a tener ciertas enzimas como el citocromo P450, el alcohol deshidrogenasa, la N-acetiltransferasa, que van a inactivar fármacos y que van a permitirnos una adecuada protección de agentes nocivos. Y otra característica es que también van a poder inactivar algunas hormonas provenientes de circulación materna. Por ejemplo, el cortisol es una sustancia que puede llegar a pasar a través de la circulación de la circulación materna a la circulación fetal, pero que no va a tener un efecto directo. Esto es porque la placenta tiene una enzima, la cual es la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, la cual va a inactivar estas sustancias una vez que pasan la barrera y van a volverla a su metabolito inactivo, la cortisona. Entonces, pues prácticamente esto nos va a generar un efecto protector.
Y bueno, ya hablando acerca de los nutrientes específicos que se llegan a localizar a nivel de la placenta, principalmente la placenta nos va a permitir el transporte de gases respiratorios, hablando específicamente de dióxido de carbono y oxígeno. Nos va a permitir la absorción de glucosa como un sustrato principal para permitir el adecuado desarrollo del fetal. Nos va a permitir la absorción de aminoácidos, los cuales pues prácticamente son importantes para la síntesis de nuevas proteínas y enzimas. Nos va a permitir la absorción de lípidos en sus diferentes presentaciones, ya sea de ácidos grasos provenientes de la degradación de triglicéridos o bien de la absorción de colesterol, y también pues nos van a permitir la absorción de agua y de iones, específicamente de los principales: sodio, potasio, cloro, calcio, y un apartado muy especial es la absorción de calcio. Esto es importante sobre todo para que nos permita una adecuada osteogénesis. Esto principalmente va a ser ya en etapas posteriores a la gestación, principalmente durante el segundo y el tercer trimestre, pero sí tiene una actividad importante al inicio de la gestación, porque la idea va a ser poder captar la mayor cantidad de nutrientes para mantenerlos como reservorio y posteriormente utilizarlas en beneficio del producto. Una de las zonas de las estructuras más importantes que vamos a evaluar a nivel de la barrera hematoplacentaria va a ser la absorción de glucosa. Esto es muy importante porque prácticamente esta es un sustrato muy importante, y a nivel fetal vamos a encontrar que en el espacio intervellositario se va a expresar un receptor, el receptor GLUT4. Este receptor va a permitirnos de manera directa la absorción de glucosa, esto por medio de un mecanismo de difusión. Es decir, la glucosa proveniente de la circulación materna va a llegar al espacio intervellositario. En el espacio intervellositario, del lado apical del cincillo trofoblasto, se va a encontrar este receptor. Este prácticamente va a ser el que nos va a permitir la absorción de esta molécula de glucosa para posteriormente dejarla como reserva y poder permitirnos un desarrollo adecuado. Eso sería en cuanto a la absorción de glucosa. Otra parte también muy importante es la absorción de aminoácidos. Ahora, aquí tenemos que tener en cuenta que pues, prácticamente la gran variedad de aminoácidos tienen que llegarse a absorber a través de la placenta para permitir la producción de nuevas proteínas. Tenemos que hablar principalmente de cómo es que estos aminoácidos van a poderse absorber. Ahora, va a ser por múltiples mecanismos, pero principalmente vamos a tener dos. El sistema transportador de aminoácidos del grupo A, que nos van a permitir la absorción de aminoácidos como la alanina, la glicina y la serina. Y la característica de este tipo de transporte es que va a ser un cotransportador. Nos va a permitir meter aminoácidos, pero a cambio de ello tendremos que poder transportar de manera directa o acompañado a estos algunas moléculas, principalmente suelen ser iones asociados a sodio. Y los otros son mecanismos totalmente dependientes de sodio, es decir, son intercambiadores de sodio. Entonces, para poder funcionar, podemos meter a los aminoácidos y una vez que se introduce el aminoácido, pues se tiene que intercambiar por un ion, y nuevamente el ion involucrado, pues en este caso van a ser pues, el sodio. Ahora, dentro del sistema o del grupo que se asocia al transportador de aminoácidos del grupo A o del sistema A, prácticamente todos estos van a ser por difusión facilitada, y
los mecanismos que van a ayudar al intercambiador de sodio pues van a ser dependientes justamente de sodio. Ahora, tenemos aquí que hablar acerca de 3 receptores muy importantes: el SNAT1, 2 y 4. Ahora, ¿qué relevancia clínica tienen estos receptores? Pues dentro de los diferentes estudios que se han hecho, se ha podido evidenciar que el receptor SNAT4 es un receptor que suele expresarse a etapas tempranas de la gestación. Entonces, el hecho de que haya una expresión temprana de este receptor nos va a permitir la captación rápida de aminoácidos para inducir la organogénesis y la embriogénesis. Conforme se desarrolla la gestación, van a empezar a aparecer los otros 2 tipos de receptores, el SNAT1 y el SNAT2. Los SNAT1 y 2 son igual sistemas dependientes de sodio, pero que estos nos van a permitir que se perpetúe la absorción de nutrientes, y posterior a ello la función del SNAT4 va a ir aminorando hasta poder ser el sistema que menos va a estar captando aminoácidos, porque va a ser suplido por los otros 2 sistemas y también por el sistema A en el transporte de aminoácidos. Entonces prácticamente todos los aminoácidos se van a absorber de esta manera. Ahora, en cierto modo no son los únicos receptores que suelen involucrarse para la absorción de nutrientes. También podremos hablar aquí de receptores como los CAT tipo 1, los CAT tipo 2 o los CAT tipo 2A, los receptores EAT1, EAT2 o hasta el EAT4, aunque son los sistemas que no predominan. Principalmente los que van a predominar son estos 2 que ya mencionamos. Y bueno, continuando con la absorción de nutrientes, otro nutriente muy importante es la absorción de lípidos. Principalmente vamos a tener en cuenta que estos van a ser importantes para la formación de nuevas células, sobre todo para darle estabilidad a la membrana celular. Entonces sí necesitamos tener pues un aporte adecuado de lípidos. Dentro de los cambios fisiológicos maternos más importantes vamos a encontrar que va a haber un incremento en cuanto a las concentraciones séricas de colesterol y de triglicéridos. Este incremento fisiológico pues va a deberse en gran medida para poder compensar todo aquel consumo o todo aquel aporte que va a requerir el producto durante la gestación. Entonces, principalmente el aporte de lípidos va a deberse a la degradación de ácidos grasos, de triglicéridos en ácidos grasos libres, los cuales van a llegar a la barrera hematoplacentaria, y por medio de los receptores FAT y CD36 y del lado apical, por medio de una endocitosis, vamos a poder absorber estos nutrientes y poderlo exocitar en la zona basal del trofoblasto, y de esa manera poder permitir su circulación hacia la circulación fetal. De la misma manera va a funcionar para el colesterol. Prácticamente podemos decir entonces que la manera en que se transportan los lípidos a través de la barrera hematoplacentaria va a ser por medio de endo y exocitosis dependientes de estos receptores, del FAT CD36 y del FAT-P. También es muy importante mencionar que son los principales mecanismos que van a haberse involucrado, pero no son los únicos. En realidad también podemos tener otros factores agregados como el PFAP-BM, el cual va a permitir la difusión directa de estas sustancias. Entonces, pues prácticamente de esta manera vamos a estar compensando ese aporte nutricio en cuanto a la absorción de lípidos. Una vez que se llega a la circulación fetal, pues por medio de la circulación fetal en el hígado fetal, pues se van a empezar a metabolizar para poder permitir su conversión en las diferentes vías metabólicas, para poderse usarse ya como sustrato de energía o bien como primordio para la formación de nuevos elementos celulares.
mecanismo muy importante del cual deberíamos hablar o mencionar es acerca de el transporte de agua y iones. Ya mencionamos que prácticamente el agua se va a transferir de una zona a otra por medio de difusión. Entonces, pues no hay mucha dificultad a la hora de entender cómo es que pasa. Sin embargo, caso contrario se llega a dar con los iones. Los iones sí tienen que ser mediados por medio de receptores, ya sean cotransportadores, intercambiadores o transportadores dependientes de ATP. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, la barrera es mediada principalmente por el sincitio tofoblasto. Del lado de la cara materna vamos a encontrar que vamos a tener un cotransportador de fosfatos, sodio. Entonces, una vez que nosotros tenemos este sodio a nivel intracelular, pues también estamos metiendo pues fosfato. Este sodio intracelular va a ir incrementando y pues de cierta manera tiene que movilizarse para no acumularse de manera excesiva. Entonces, por medio de un transportador sodio-potasio ATP, pues vamos a movilizar ese sodio del sincitio tofoblasto a la circulación fetal. También vamos a tener que la otra manera que podemos mediar la concentración de algunos otros elementos iónicos como los hidrogeniones va a ser intercambiándolos por sodio. Y pues prácticamente de esa manera vamos a estar evaluando cada una de las concentraciones que se van a llegar a mantener tanto a nivel intra y extracelulares. Ahora, aquí prácticamente ya integramos un poco de todo lo que hemos mencionado. Mencionamos que los aminoácidos se absorben por medio de cotransportadores dependientes de sodio o intercambiadores de sodio. Entonces, en términos generales, yo quiero meter aminoácidos, pues lo que va a suceder es que lo voy a intercambiar por sodio. Entonces voy a estar movilizando el sodio de una zona intracelular a una zona extracelular. Pero una vez que yo ingreso algunos otros elementos como el fosfato, pues voy a cotransportar justamente sodio y de esa manera yo voy a mantener mi homeostasis iónica. Entonces, pues prácticamente la idea de esto es que si yo movilizo un elemento de una zona a otra, lo intercambio por otro, pero siempre va a haber un receptor o un cotransportador que va a compensar eso. Entonces, prácticamente en este esquema podemos evaluar que todo el sodio que se moviliza, pues se puede movilizar tanto a circulación materna como a circulación fetal, y los hidrogeniones se van a movilizar de una zona intracelular a una zona extracelular, y todos los aminoácidos como la prolina van a poderse absorber de manera directa. Y bueno, otro de los elementos también importantes a mencionar es el transporte de calcio. Prácticamente el calcio a nivel materno, dentro de los cambios fisiológicos maternos, vamos a ver que el calcio a nivel sérico va a ir incrementando de manera gradual, asimismo como el consumo de este a través de la dieta. Y esto es con la finalidad de que en algún punto se empiece a absorber a nivel de placenta, y esto nos permite un reservorio de este elemento para podernos permitir la osteogénesis. Ahora, el mediador más importante de este va a ser un mediador o un intercambiador de calcio-sodio. Es decir, que a nivel celular vamos a tener que este receptor NSX, que es el que se menciona, nos va a ayudar a movilizar el calcio que se encuentra en la circulación materna hacia la circulación fetal. Esto lo vamos a lograr por medio de la expulsión de sodio intracelular y la absorción de calcio a esta zona intracelular. Y una vez que se encuentra esta absorción, pues de manera gradual se va a seguir acumulando para que pues aumenten las concentraciones y en algún punto se puedan usar.
Ahora, el hecho de estar movilizando sodio, pues prácticamente vamos a tener otro mecanismo compensador a nivel intracelular, el cual va a ser el receptor o transportador NHE. Este receptor prácticamente va a ayudarnos a movilizar el sodio de una zona extracelular a una zona intracelular para compensar ese sodio que se está movilizando de la zona intracelular a la zona extracelular, permitiéndonos la absorción de calcio. Y esto es con la finalidad de poder preservar la homeostasis iónica. Entonces, pues prácticamente vamos a tener que dentro de todos estos mecanismos, pues prácticamente la idea siempre va a ser absorber la mayor cantidad de nutrientes para aprovecharlos, tratando de mantener siempre una homeostasis y que eso evite un daño hacia el desarrollo fetal. Ahora, algo muy importante que hay que mencionar es cómo se va a mediar el flujo sanguíneo a través de la placenta. Mencionábamos que en un inicio pues, prácticamente va a ser muy poco el aporte, pero que ese poco aporte se va a poder aprovechar de la mejor manera para permitir un desarrollo adecuado. Una vez que se empiece el aporte nutricio por medio del flujo sanguíneo, prácticamente vamos a tener que ya tanto el consumo de oxígeno como de sustratos va a ser mayor. Entonces pues debe de mantenerse una permeabilidad vascular adecuada. Para mantener los flujos sanguíneos de manera adecuada vamos a tener que va a tener una autorregulación local. ¿A qué nos referimos? Prácticamente los vasos que componen a la placenta son vasos que no tienen una inervación y no tienen un control vasomotor, al menos no mediado por impulsos relacionados a la inervación, pero sí van a tener un control vasomotor dependiente de factores parácrinos. Estos factores normalmente van a ser factores locales y en gran medida se van a relacionar con las concentraciones de óxido nítrico, dióxido de carbono, sulfato de hidrógeno, los cuales van a tener un efecto vasodilatador. Entonces lo que va a suceder es que la circulación uteroplacentaria, que va a permitirnos el aporte nutricio, siempre se va a mantener dilatado. Si por alguna situación las concentraciones tanto de óxido nítrico como sulfato de hidrógeno o dióxido o monóxido de carbono bajaran, pues lo que sucedería es que habría un efecto vasoconstrictor. El hecho de que haya un efecto vasoconstrictor podría condicionarnos a que hubiera una restricción en cuanto al aporte nutricio y que de esa manera hubiera una limitación importante en cuanto al desarrollo fetal, y esto pues nos llegaría a generar modificaciones fetales en las cuales habría una condición de hipoxia, el cual nos llevaría a generar una redistribución del flujo hacia unas zonas que sean más importantes de mantener perfundidas, principalmente el sistema nervioso central, el riñón, hígado, corazón, y que dejaría de lado o en segundo plano el desarrollo armónico en cuanto a la ganancia de peso, y esto nos llevaría a una situación relacionada con una restricción de crecimiento intrauterina. Entonces este sería uno de los factores fisiopatológicos que se verán involucrados, aunque bueno, prácticamente en este caso no es algo que vayamos a mencionar de manera detallada, pero sí mencionar que el aporte en cuanto a la circulación uteroplacentaria va a ser un estado de vasodilatación constante y que prácticamente esta va a ser la manera en la que se va a perpetuar este aporte y obviamente pues, se pueda llegar a aprovechar de la manera más adecuada. Y bueno, prácticamente eso sería lo más importante en cuanto a la fisiología de la placenta. Hay más información que se podría llegar a detallar en cuanto a las funciones como la función endocrina y parácrina que también pudiera llegar a tener la placenta,
pero pues prácticamente son cambios que se pueden llegar a detallar de manera muy extensa y pues prácticamente no es la finalidad de esta plática, pero que posteriormente podríamos revisarla. Por mi parte eso sería todo. Mi nombre es Carlos Iván Martínez Barragán, médico residente del Servicio de Ginecología y Obstetricia de primer año del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango. Gracias por acompañarnos.